Este es nuestro personaje, de nombre Abul Rayhan Muhammad ibn Ahmed al-Biruni, del que sabemos algo y no mucho. Algo en cuanto a sus avatares, como veremos, y no mucho en cuanto a su información más íntima, más personal. Él mismo, en alguna de sus obras, dice que desconoce quién fue su abuelo y en un tono un tanto irónico lo justifica diciendo porque ni siquiera sabía quién era su padre. Puede ser que sea una broma, porque no tener estatuto personal en el Islam es un problema, ¿no? Y esto podría haberle granjeado problemas a él, porque implica cuestiones en las que no vamos a entrar, pero que son importantes a la hora de que un individuo en una sociedad islámica de aquel momento goce de los derechos que le concede un estatuto personal, ¿no? Sabemos que tiene un hijo, que se llama Rayhan, es la palabra que ha dado en español a Rayán, Mirto, y que su padre era Ahmad, por lo menos esos datos los tenemos. Y sabemos también que nace en Kat, en el Juarism, en forma hispanizada en Corasmia, en el año 973, y que fallece en torno al año 1050. Unos biógrafos prefieren hablar del año 1048 y otros del 1050, con lo cual es hacia ese par de años cuando, digamos, se produce la muerte del personaje. No sabemos exactamente dónde se encuentra la ciudad. Algunos datos, hasta que se produce un descubrimiento a mediados del siglo pasado, la sitúan más o menos al sur, la parte suroriental del mar de Aral. Si ven en la imagen que tienen delante de ustedes, justamente la fotografía superior en el margen izquierdo, verán allí que hay un recuadro que pone Khorezmian, ahí junto al mar Caspio. Pues esa sería, digamos, la demarcación más o menos correspondiente al estado de Corasmia en aquel tiempo, que hoy día abarca varios estados, Uzbekistán, Turkmenistán y parte incluso también de Irán actualmente. La ciudad estaría situada en la parte superior, justo en el lado más oriental, suroriental del mar Aral, es decir, sobre el río Oxus, el famoso Oxus de los clásicos, que da lugar a esa parte del territorio denominado Transoxania, que la tienen ahí también demarcada en esa fotografía superior. En la inferior lo que tienen es la máxima extensión que va a adquirir el imperio de Juarism, la patria de al-Biruni, ya en el siglo XIII. Y en el de la derecha tienen, con cambio de colores, la evolución de, digamos, los cambios políticos y militares que se van a suceder en la zona. ¿Por qué he querido traer esta representación de esos cambios políticos y militares? Por la importancia que van a tener para su vida, como vamos a ver. Van a ser realmente, en muchos casos, muy, muy definitorios para la actitud, en ocasiones, de nuestro sabio. Decíamos que de Kat no sabemos dónde está, y esta es una foto obtenida de un satélite por investigadores rusos, como digo, a mediados del siglo pasado, que localizaría esa ciudad, con una representación esquemática al lado, en dos recuadros, como pueden ver. Y esa ciudad efectivamente se encuentra justamente donde les he indicado hace un momento, en la parte suroriental del mar de Aral. ¿Por qué no podemos saber exactamente dónde se encontraba la ciudad? Pues fundamentalmente por dos motivos. La primera, porque las constantes destrucciones que va a haber en época medieval y luego el cambio constante del curso del río van a provocar inundaciones en el lugar y los restos arqueológicos sufrirán una gran erosión. Con lo cual, lo único que en principio puede quedar como rastro es esta foto y probablemente una población que hoy día existe, que se llama Biruni, precisamente, que probablemente no sea la ciudad como tal, pero que no esté muy lejos de la ciudad originaria de nuestro sabio. Otro elemento u otro dato personal interesante es que al-Biruni es musulmán. Supongo que ustedes se habrán dado cuenta que es musulmán, lo darían por hecho, ¿verdad? Pero no solamente es musulmán, claro, que musulmanes hay muchos. Este es un musulmán chií, no es suní. La shia representa dentro del conjunto de musulmanes un porcentaje mínimo. Es cierto que es mayoría, por ejemplo, en Irán actual, que tiene una densidad demográfica importante, en el actual Irak también, pero en el conjunto del Islam es minoría, la mayoría es el mundo suní. Con lo cual, y esto es importante, tenemos que nuestro sabio es un musulmán, pero es un musulmán de una facción minoritaria.
Tengamos presente además que la Shia no va a tener nunca califas, va a tener en algún momento algún mandatario y tendrá un califa un tanto extraño, como veremos, con los fatimíes, pero digamos que la ortodoxia chií jamás ha podido tener un califa por imposibilidad histórica dentro del Islam. Esto va a ser importante también porque generalmente va a ser dentro de la Shia, Avicena era otro, por ejemplo, donde van a surgir una gran cantidad de investigadores, de sabios, de literatos, que no por el hecho de ser chií son inteligentes o son sabios, sino porque toda la Shia o la mayoría de los chiíes procede de una cultura no árabe, como en el caso de Al-Biruni, es la cultura persa, que tiene toda una serie de, digamos, de siglos, incluso de milenios en algún caso, de cultura, de una cultura ancestral, que casi hasta de forma, digamos, inherente al individuo, arrastrarían consigo también cuando llegaron al Islam. Haremos alguna alusión a ello hacia el final de esta charla. Va a residir en otras ciudades como consecuencia de, ahora lo veremos, del vaivén que va a sufrir su vida por los distintos episodios que le afectaron, ¿no? Una de ellas es Rai, es una ciudad importante en Irán. Aquí pueden ver vestigios de la ciudad. La ciudad moderna ha sido construida fuera de la antigua, lógicamente. También estará en otra ciudad muy célebre, Gorhan. Aquí tienen restos de la antigua muralla que circundaba la ciudad, actualmente desaparecida también, y otra serie de lugares por donde va a estar él moviéndose. Si pueden ver el puntero tal como se lo estoy señalando, digamos que el movimiento procedente de esta zona, que es donde más o menos estaría la ciudad de Kat, él va a moverse por toda esta área, entre Teherán, Rai, subirá incluso hasta Buhara, llegará luego a Ghazni, en el actual Afganistán, y bajará incluso luego hasta la parte más septentrional de la India. Luego va a ser un viajero, digamos, empedernido, y un viajero que va a sacar, digamos, una gran cantidad de datos muy suculentos a estos viajes, porque le van a permitir estos viajes conocimientos que quedaron vedados a otros sabios y que él, sin embargo, supo aprovechar desde perspectivas, ¿no?, muy distintas, la histórica, la geográfica, la geodésica, por supuesto la astronómica, pero también la literaria. Vamos a ver que es un personaje muy completo en el sentido que tiene el concepto árabe de hakim, sabio versado en disciplinas, llamémosles técnicas, como la medicina, pero al propio tiempo en otras prácticas, como el ejercicio de la propia medicina, no la medicina teórica, y evidentemente también sus conocimientos en materia de teología y en materia de literatura. ¿Cuál fue la odisea de Al-Biruni? Vimos el otro día que Avicena tuvo su odisea, ¿no? Pues Al-Biruni tuvo la suya, y yo diría que más marcada todavía, si cabe, por los problemas que tuvo que afrontar nuestro personaje. Démonos cuenta que vivió en varios países, para empezar. Estuvo, por hacer la adaptación a la situación moderna, en Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, Afganistán, Pakistán e India. Es decir, le dio tiempo a visitar unos cuantos países en una época en la que no era, desde luego, muy común o muy fácil viajar, tal como hoy día. Pero es que lo que es peor es que estuvo sometido a 6 cambios dinásticos. Ustedes se imaginan una persona que tiene, además de su actividad intelectual, una actividad pública. El intelectual está en la corte. El intelectual no solamente se dedica a su investigación y a su estudio, tiene que cumplir con toda una serie de labores que le encomienda el mandatario de turno. Y cuando este mandatario cae, todos los que están con él van detrás, lógicamente. Pues imagínenselo 6 veces. Tuvo que vivir lo mismo nuestro personaje. Y aún así, pues, bueno, parece ser que le dio tiempo a hacer muchas cosas. Como ya han visto por las fechas, pues tiene, digamos, una vida un tanto longeva. En materia de años de vida es difícil poder conceder total certidumbre, pero es la información que tenemos y nos la tenemos que creer. Si esa es así, tal como nos la transmiten sus biógrafos, pues tuvo un total de 74 o 75 años de vida, Al-Biruni. Con 17 años, por ejemplo,
es la primera información que tenemos por parte de sus biógrafos. Ya es capaz de utilizar un círculo graduado en grados menores para poder hallar latitudes, observando el paso del Sol por el meridiano y poder establecer, evidentemente, toda una serie de mediciones que localizan exactamente la ciudad de Kat. Ya veremos que va a hacer muchas mediciones a lo largo de su vida. En tantas ciudades como estuvo Al-Biruni, las midió todas y fue dando toda una serie de informaciones que quedaron en sus libros y luego pudieron aprovechar, pasados los siglos, los historiadores de la ciencia. Este es uno de los grandes elementos que caracterizan a Al-Biruni y la gran importancia que tiene Al-Biruni, no solo para su época, no solo para la historia, sino para los investigadores posteriores que han recibido un caudal informativo enorme que les ha posibilitado avanzar con mayor rapidez en sus investigaciones. A la edad de 17 años maneja ya el arco, pero es que con un año más, con 16, si es verdad lo que nos cuentan los biógrafos, construye un arco de 15 codos, es decir, esto ya son palabras mayores, y con eso evidentemente afina ya más las mediciones. Hagámonos la idea de que cuando mide el volumen de la Tierra en sus estudios de geodesia, Al-Biruni se va a equivocar en 114 kilómetros de la medición total de la Tierra de lo que en realidad mide actualmente. 114 kilómetros se equivocó, con los utensilios que había en aquel momento, que eran bastantes y muy buenos por otro lado. Con 23 años, en el año 993, tiene su primer gran problema. Estalla la guerra en Juarism, en Corasmia, y primero se esconde en la ciudad, en Kat, y luego tiene que huir, no puede permanecer más escondido, y empieza, digamos, su rosario de viajes por toda la zona del Asia central. Va a tener una experiencia realmente riquísima. En el año 995, por ejemplo, al llegar a Rai, la ciudad que hemos visto anteriormente, que pueden ver todavía en el mapa, justamente debajo del mar Caspio, debajo de Teherán, si no la localizan, se la señalo con el puntero, justo aquí. Ahí conoce a un astrónomo que se llama Al-Hoyandi, también un persa, con el que mantiene toda una serie de relaciones de las que no nos ha llegado nada, pero sí una descripción del sextante que está utilizando. El sextante es un instrumento que mide ángulos entre dos puntos. Este señor ha desarrollado un sextante propio que le ha puesto el nombre del mandatario. Todos los utensilios que se inventaban llevaban el nombre del mandatario porque era el que los pagaba, lógicamente. Por lo tanto, como mecenas, tenía derecho a que lo llamasen con su nombre. Este se llama el sextante Fajri. Fajri porque el nombre del señor era Fajr. Entonces fabrican un adjetivo con el nombre, ¿no? Entonces era el sextante de Fajr. Será interesante ver que en una obra posterior, de unos 20 y tantos años después, hace una descripción magnífica de ese sextante, hasta el punto de que el sextante, una vez perdido, puede recomponerse simplemente con la descripción que nos da Al-Biruni. Es decir, no solamente va a ser un sabio como tal, va a ser un gran enciclopedista también, porque va a tener la capacidad de acumular muchas lecturas, pero no de dejarlas en meras lecturas, sino de que esas lecturas las va asimilando, las va en ocasiones reescribiendo y las va anotando. Y entre esas lecturas aparecen muchas informaciones de carácter técnico que va a ser lo que permitan, por un lado, su evolución intelectual y, por otro lado, la evolución de sus discípulos y de la gente que luego estudie con los textos de Al-Biruni. En el año 994, con 24 años, tiene la posibilidad de volver a su ciudad natal, a Kat, otra vez, y vuelve a medir la ciudad, aprovechando que el sol pasa por el meridiano. Pero se pone en contacto con un compañero que está en Bagdad, que se llama Abul Wafa, y se ponen de acuerdo para que los dos a la misma hora y aprovechando el paso del sol en momentos distintos por el mismo meridiano, midan cada uno para establecer las distancias exactas entre Kat y Bagdad. Imagínense, no solamente la forma de trabajar de él de manera individual en la soledad, sino también la capacidad que tiene para entrar en contacto con otros colegas y a través de esa colaboración hacer que todo ese estudio, todo ese avance científico en mediciones de carácter astronómico vayan poco a poco avanzando gracias a esa colaboración.
Hay que decir en este sentido también que sus biógrafos insisten una y otra vez en su don de gentes. No solamente es un sabio, parece ser que era un hombre afable, cariñoso y de muy buen trato, no solamente con sus colegas intelectuales, sino con el común de las gentes. Y eso le posibilitó una gran cantidad de información que le suministraban sobre las cuestiones más raras que uno se pueda imaginar, desde plantas, semillas, animales o piedras. Sus grandes informantes son la gente normal, y que él, como ya veremos, lo fue en un principio también. Vuelve a haber otro cambio dinástico y el pobre debe salir corriendo otra vez de Kat y debe irse a otro lugar, en este caso se va a Gorján. Allí van a llegar los samánidas y bajo un régulo llamado Mansur II va a realizar una serie de actividades centradas fundamentalmente en la redacción de un libro. Es el famoso libro que se conoce como la cronología de las naciones antiguas, ¿no? En árabe el libro lleva otro título que se llama Athar al-Baqiya, es algo así como las huellas que permanecen en árabe, pero el título que le han dado al traducirlo, la primera traducción que hubo al inglés, si no me falla la memoria, es La cronología de las antiguas naciones. Es un libro magnífico donde trata de muchas cosas y entre esas cosas, pues se ocupa del propio valor que tiene la historia como tal para poder entender cómo son realmente las personas en función de los cambios de las propias dinastías que él conoció de primera mano y llegó, digamos, a poder saborear de un modo distinto al que lo hicieron otros personajes. Por esa época va a tener un encuentro del que ya les habló el profesor Gómez Aranda el día anterior, es el encuentro con Avicena, al que aludiremos luego un poco más tarde, y que tiene lugar después de un viaje suyo a Bujara, que es una ciudad donde ha estado también Avicena, ¿no? Allí va a haber un rifirrafe, por denominarlo de algún modo, no solamente entre Avicena y al-Biruni, sino también con un discípulo de Avicena, al-Masumi. Luego van a ser tres en la disputa, ¿no? Luego diremos algo más de ello. Vuelve a haber otro cambio político, el pobre debe salir otra vez huyendo, ya tiene 27 años, es el año 1020 y debe irse, en este caso, a Afganistán, es decir, ya empieza a huir y a sitios bastante más alejados de los que estaba en un principio. Ahí hay otro régulo que se llama Mahmud, con el que no tiene muy buena relación al-Biruni. De hecho, un año después, en 1021, con 48 años, tenemos información de que está en Ghazni, una ciudad no muy alejada de la capital, y allí se nos describe, la capital actual de Afganistán, Kabul, y allí lo describen en un estado ciertamente lamentable. Dicen que es presa de una gran depresión, está en un estado miserable, de una pobreza realmente llamativa, pero que no le priva de trabajar constantemente. Es decir, no ha abandonado, pese a su estado emocional y a sus penurias, no ha abandonado el trabajo y sigue componiendo textos. De hecho, acabará un texto fundamental para él también, muy importante, que no llevará nombre, como ya veremos después. Y eso lo que indica, cuando un libro no lleva, digamos, una dedicatoria, es que el libro se lo ha pagado él, el pobrecito. No tuvo ayuda, no tuvo ningún mecenazgo y, por lo tanto, él acabó por no dedicárselo a nadie. Pero después de ese periodo, digamos, un tanto negativo para él, van a venir buenos tiempos. Muere Mahmud y le sucede su hijo Mas'ud. Y Mas'ud va a ser para él un personaje definitivo porque le va a permitir con su mecenazgo la composición de varias obras. Esto le mantendrá alentado y hasta cierto punto le permitirá también realizar viajes, pero ya viajes, digamos, de un doble tipo. Viajes más emocionales, poder volver a su ciudad natal de cuando en cuando así lo desea, y como parte de las campañas militares poder visitar un país que para él será definitivo y que probablemente sea el elemento que hace de al-Biruni un personaje singular, distinto con respecto al resto. Es su visita a la India, que le llevará a componer un libro y a adquirir unos conocimientos que hasta entonces eran muy limitados y solo en algunos personajes. Él va a ser realmente el gran descubridor de la India.
¿Cuál es la actividad intelectual de nuestro personaje? Hemos dado algunas trazas del personaje en cuanto individuo, la vida azarosa que tuvo, los distintos episodios, los episodios fundamentales que tuvo que vivir, pero ¿cuál es la dimensión de Al-Biruni en tanto que intelectual, en tanto que sabio? En primer lugar, es un concepto como tal difícil de definir desde el punto de vista del individuo, como ahora veremos, ¿no? Lo primero que hay que tener presente es que, frente a otros autores, como Avicena, por ejemplo, no tenemos ninguna traducción al latín de Al-Biruni. Tenemos algunos fragmentos, ciertamente que llegaron, pero fragmentos muy breves, generalmente de magia natural, sobre los talismanes, por ejemplo, o de astrología judicial, que era la habitual, ¿no? La astrología se utilizaba en los juzgados para tratar de averiguar algunas cosas, ¿no? El mismo Al-Biruni la utilizará casi al final de su vida, ya veremos con qué intención, ¿no? Pero, salvo estos fragmentos, como digo, no llega su obra en latín, por lo tanto, es desconocido en Occidente, Al-Biruni, lo cual llama la atención, la enormidad del personaje, que sin embargo no haya llegado a suscitar ningún interés por parte de nadie a la hora de traducirlo y diseminar sus amplios saberes entre la intelectualidad europea, como sucedió con otros. Sin embargo, sí tenemos citas del nombre en algunos textos en francés antiguo, lo citan como Alibonon. Puede ser que sea otro, pero al menos que yo sepa, no hay nadie con este nombre ni con este gentilicio de Al-Biruni, con lo cual la única posibilidad es que sea nuestro personaje. Otro aspecto importante del intelectual en cuanto tal es que no es descubierto hasta el siglo XIX. En Europa nadie sabe que este intelectual existe, y lo descubren investigadores rusos en el último tercio del siglo XIX. No es el único al que le ha pasado, ¿no? Ustedes habrán oído alguna vez hablar de Averroes, ¿no? Averroes no lo descubren, evidentemente lo habían leído, ¿no? En los escolásticos, lógicamente, ¿no? Alberto Magno, Tomás, el Aquinatense, pero realmente el mundo de la academia se fija en Averroes en el siglo XIX, en Francia también. Es decir, mucha de la cultura, esta cultura intelectual árabe va a llegar tarde al mundo intelectual occidental, y Al-Biruni es uno de ellos. Lo primero que se dan cuenta los rusos cuando descubren Al-Biruni, lo primero que descubren es su obra histórica, es la cronología de las antiguas naciones a la que me he referido, y quedan asombrados por su capacidad, primero, de compilación, es decir, de reunir datos; la segunda, su capacidad de análisis; y la tercera, su actitud hacia los hechos que va narrando. Es como una actitud de despego, de intentar no actuar sobre lo que sucede ni dar opinión, sino simplemente enumerarlos y valorarlos. Esto llama la atención de los investigadores rusos, porque se dan cuenta que están delante de un historiador realmente moderno, que hasta entonces no se había dado, y que por lo tanto es una manera de entender la historia distinta a como hasta entonces se conocía por todos los autores descubiertos hasta el momento. La cosa empieza a complicarse cuando, después de descubrir la obra histórica, descubren obras enciclopédicas, y sobre todo cuando empiezan a descubrir ya las obras de astronomía, de matemáticas, de geodesia. Entonces quedan deslumbrados, hasta el punto de que los mismos eruditos del siglo XIX, europeos, no pueden acabar de entender cómo puede un individuo de ese momento, siglo X, tener ese nivel de conocimientos. Es decir, la talla del individuo es incomprensible para estos investigadores. ¿Cuál fue la primera actividad intelectual de Al-Biruni? Nos cuentan sus biógrafos que lo primero que hizo fue dedicarse a recoger semillas, animalitos, sobre todo libélulas, chinches y otro tipo de insectos voladores, junto también con plantas y piedras, y se las llevaba a un sabio del que no tenemos el nombre, un sabio griego, nos dice el texto, que es el primero que lo introdujo en el conocimiento de la botánica y de la agricultura.
ese inicio, digamos, en el mundo del conocimiento será luego seguido por el gran mecenas de su ciudad, antes de que caiga el imperio de Juarism y deba huir, que será la familia de los Irak. Digamos, el mecenas de la familia, Abu Nasr, va a ser el que lo instruya en dos autores fundamentales para él. Será en Euclides y en Ptolomeo. Es decir, la geometría de Euclides y la astronomía de Ptolomeo van a ser los dos puntales fundamentales sobre los que construya Al-Biruni toda su labor de investigación y de desarrollo del conocimiento en los años que van a venir. Luego, esa familia es la que, en principio, junto con ese desconocido griego, iniciaron a nuestro personaje en el estudio, en la comprensión, en la escritura e incluso en muchas ocasiones en la difusión. Ya veremos que escribe algunos libros para difundir conocimientos, otra cosa totalmente novedosa. Es decir, uno de los grandes valores de nuestro autor no es solo que sea un sabio y tenga la capacidad de ir descubriendo cosas, es la actitud que tiene hacia lo que descubre, porque él sabe que un elemento fundamental va a ser, además de aprender, conocer y aumentar ese conocimiento, la de difundir el conocimiento. Esta es una novedad que hoy nos parece extraña, pero en aquellos momentos no era lo habitual. El sabio quería ser más sabio y, si pudiera ser, que nadie supiera lo que él sabía, evidentemente, porque ahí va parte de su prestigio. Aquí, en cambio, en nuestro Al-Biruni es distinto. Su actitud parece ser que es distinta al resto de personas, ¿no? Estaríamos probablemente en una dimensión, digamos, donde el humanismo forma parte de una realidad que hasta ese momento no se ha percibido de una manera tan evidente. Y esto lo hace Al-Biruni de una manera realmente ejemplar. Es un gran lector. Nos dicen sus biógrafos que conocía al dedillo a Homero. Tenemos citas de la Ilíada y de la Odisea, pero es que lee a mucha gente también. Lee a Platón, conoce las leyes, conoce el Fedón, por ejemplo, al que cita de cuando en cuando, pero también a Hipócrates, a Galeno, a Demócrito, a Aristóteles y a los sabios hindúes. Esta va a ser, lo repito por segunda vez, el gran aporte de Al-Biruni. Dar a conocer a una sabiduría que estaba oculta o que no llegaba todavía en aquellos tiempos a esos centros del saber que se estaban conformando en torno a la ciudad de Bagdad. Su interés, por lo tanto, como intelectual abarca todos los ámbitos, no hay nada que se le resista, no porque no sea difícil, sino por su interés. Es el sabedor de que necesita todos los saberes para poderse formarse de la manera más integral posible. Y eso le llevó a cultivarlos todos, como digo, desde la astronomía a las matemáticas, pasando por la historia y la geodesia y llegando hasta la literatura también. Sus biógrafos le atribuyen un total de unas 150 obras, tratados, ¿no? Sería mejor, no libros voluminosos, hay alguno voluminoso, como veremos, pero tratados. Lamentablemente, de esas 150 que se le atribuyen, solamente han llegado hasta nosotros 27. La mayoría son de astronomía, lógicamente. A larga distancia le siguen las de las matemáticas y luego las otras, ¿no? Pero incluso las de las ciencias humanas, las literarias, van a ser una parte también importante, probablemente en torno a un 20%. Y no es esto una información anecdótica, porque habiendo habido otros literatos, Avicena también fue un hombre que se dedicó a la literatura, no tienen ese caudal tan importante tampoco de producción literaria. Luego, una vez más, nuestro personaje es distinto a todos. ¿Sí? No solamente, digamos, picoteó como abeja por distintas flores, sino que se lo tomó en serio y lo desarrolló con ahínco cuando se disponía a ello. Yo lo que he hecho ha sido una selección para que ustedes se puedan hacer una idea del personaje, pero para no abusar de su paciencia, tampoco no dar. Lo que están viendo son todo representaciones de libros de Al-Biruni. En el caso anterior, como han visto, son los 4 puntos cardinales que tienen su importancia desde el punto de vista de la distribución espacial, pero lo más interesante es cómo Al-Biruni lo aplica al cambio de los poderes políticos. Y tienen a su derecha también la representación, con un gran valor espacial luego en autores posteriores, de los 7 climas en los que se reparte la Tierra también.
Todo esto está perfectamente dibujado por el propio Al-Biruni y luego por los transmisores de los manuscritos en sus propias obras. Aquí tienen el mapa mundi célebre de Al-Biruni, no es el único, tenemos muchos, obviamente, otros mucho más desarrollados que este, pero lo bueno que tiene Al-Biruni es el momento temprano en el que empieza él a producir toda una serie, digamos, de representaciones con la escasa información que se está obteniendo, gracias sobre todo, en su caso, a sus propias mediciones. Me refería hace un instante a las obras, ¿no? Y me voy a referir a algunas de ellas nada más para no cansarles. Las obras probablemente las más representativas. En este caso tienen la ya aludida cronología de las antiguas naciones. Tiene una representación del manuscrito, uno de los manuscritos iluminados que nos han llegado, y a la izquierda tienen la edición que hizo Sahau a finales del siglo XIX, en 1879, del texto. Es un texto acabado de componer en el año 1000, estamos en el salto al siglo XI, tiene 27 años, y es la obra, como les decía, que se descubre en el siglo XIX, es una obra monumental, uno encuentra ahí de todo, astronomía, matemáticas, cómo resolver algunos problemas matemáticos, división de la Tierra, y lo más importante, lo que le preocupa a él en este momento, la sucesión de las dinastías, la sucesión de los poderes. ¿Qué hay en la política que, al igual que el mundo muta, también mutan las ideas que propician los propios políticos? Esto es algo que a él le llama la atención y él intenta dar respuesta en este texto. Es un texto realmente magnífico y, como les digo, de una modernidad realmente impresionante. Tenemos también el libro de las matemáticas, que tenemos dos muestras, uno con una representación y el otro con texto únicamente, de uno de los manuscritos que nos han llegado también. Evidentemente es una obra semi-original porque debajo está en todo momento Euclides, sería un Al-Biruni disfrazado, un Euclides disfrazado de Al-Biruni. Esta probablemente es la obra más importante de Al-Biruni, es el Al-Kanun al-Mas'udi, es decir, el canon de Mas'ud, es el personaje al que nos hemos referido, que, digamos, le va a propiciar el periodo más bondadoso de su vida. Es un texto realmente impresionante, ¿no?, donde lo que hace Al-Biruni aquí es adaptar todos sus conocimientos del sistema tolemaico, pero sin seguir de forma esclavizada las ideas de Ptolomeo. De hecho, en muchas ocasiones las contradice y da a entender en ocasiones, aunque él es un firme partidario del geocentrismo, en ocasiones formula, de hecho va a hacer una formulación del heliocentrismo también, que para aquel momento pues se pueden imaginar también la novedad de esa misma formulación, ¿no? El texto ha sido editado, aquí tienen hay varias ediciones, la más antigua, que está publicada en India, reproducida muchas veces, y el texto árabe, una es la traducción, la que tienen en el centro, y a su derecha, en color rojo, tienen una de las varias ediciones en árabe. Son 11 volúmenes donde trata de todo, trata de cuestiones es de astronomía, evidentemente, pero con la inclusión de todas las ciencias complementarias, es decir, la cosmología, las matemáticas, la cartografía, la cronología, es, digamos, el sumum del conocimiento de las distintas disciplinas que son necesarias para poder ser un buen astrónomo. Este canon es una obra comparable al canon de Avicena. El de Avicena es sobre medicina, es el sumum, es lo más sobre la medicina, esto es lo más sobre la astronomía también. Otro texto importante es el Kitab al-Tafhim fi Awail Sina'at al-Tanjim, algo así como el libro de la instrucción sobre los elementos del arte de la astrología, como les he puesto ahí. Y es un libro, recuerdan que antes les dije que él tenía un gran interés en difundir los conocimientos, es decir, en que gente que no tenía el nivel adecuado para poder entender textos complicados, sí darle textos, digamos, que pudiesen ser accesibles para el conocimiento al menos básico o rudimentario de una disciplina. Bueno, pues este es un libro de ese tipo, es un libro hecho para poder tener información básica sobre los principios astronómicos. Texto monumental del que ya les he hablado es el libro de la India, es un libro magnífico
con una cantidad de información realmente impresionante fruto de sus viajes a la India, sobre todo a la parte septentrional y al Punjab, donde fue varias veces acompañando a campañas militares. Es un libro donde tenemos historia, tenemos descripción, por ejemplo, la primera descripción de las castas que hay en India la da Al-Biruni. Es una descripción realmente maravillosa, fantástica, por la cantidad de información y por la minuciosidad de esa información que proporciona, ¿no? Pero encontramos de todo también allí, ¿no? Hay las costumbres, la filosofía, el saber, la literatura. Él mismo, veremos más adelante, va a hacer una traducción del Panchatantra, no del Panchatantra entero, de partes del mismo, hasta entonces desconocido en la literatura árabe, por ejemplo. Otro libro importante, que va a ser el último que escriba en su vida, es este, es As-Saydala fi Tibb, la farmacia acerca de la medicina. Es conocido habitualmente como As-Saydala, la farmacopea, sería una traducción adecuada también, donde como se pueden imaginar parte de un libro básico para todos los conocimientos botánicos, que es el Dioscórides. Dioscórides es la materia médica de un sabio helenístico del siglo I, que hace la descripción de 600 plantas con una aplicación médica para curar enfermedades, ¿no? De ese texto, digamos, deriva todos los estudios botánicos a posteriori por autores árabes. Bueno, pues la base de este libro, de esta farmacopea de Al-Biruni, es Dioscórides. Dioscórides describe 600 plantas, Al-Biruni describe más de 3000, quintuplica el número de Dioscórides, y no solamente lo quintuplica, añade una gran carga informativa desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, cada vez que describe una planta, el primer nombre lo da en árabe, luego lo da en persa, luego lo da en arameo siríaco, luego en ocasiones, cuando es el caso, en hebreo, y así sucesivamente, incluso llegando hasta el sánscrito, una lengua que aprendió simplemente para poder leer los textos hindúes que le hacían falta para escribir su libro sobre la historia de la India. Pero tiene además también nuestro amigo Al-Biruni traducciones, pero hay que andar con cuidado con este término de traducciones, porque si leen alguna vez algo de Al-Biruni verán que le atribuyen conocimientos que probablemente no tuvo. Se dice que sabía árabe, sabía persa, sabía hebreo, sabía arameo, sabía griego, el hombre sabía de todo, ¿no? Y las lenguas también, pero sabemos que, por ejemplo, griego no sabía. Esto lo tenemos claramente documentado y es muy probable que no supiera otras lenguas también. Sí, sabía árabe perfectamente, sabía persa y sabía sánscrito, de esto tenemos evidencias, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado con las traducciones, porque no todo lo que se le atribuye es traducción suya. Este es un ejemplo, se le atribuye la traducción de los elementos de Euclides, pero ya teníamos una traducción de un siglo anterior, de Hunayn ibn Ishaq, que es el gran traductor, una traducción muy buena. Luego, probablemente lo que se le atribuye como traducción no es realmente una traducción, sino que es la traducción de Hunayn ibn Ishaq retocada por él, es decir, ha introducido elementos, ha enriquecido el texto, una práctica muy característica de él y de otros autores, y le han atribuido el texto, pero el texto no es traducción suya. En cambio, de esa otra imagen, de la que tiene una escena, el Panchatantra, el famoso texto legendario hindú, pues sí hizo traducción de partes del libro, y una traducción, a juzgar por expertos en sánscrito, que no es mi caso, bastante buena a lo visto. Es decir, el sánscrito sí lo aprendió bastante bien. ¿Cuál es la valoración, por lo tanto, que podemos hacer de Al-Biruni para recopilar, ¿no?, su valor como investigador, como científico, como sabio, como escritor? Si hubiera que recurrir a un término, probablemente yo lo que escogería es que Al-Biruni tiene en su horizonte un interés, y el interés de Al-Biruni es el hombre. Esto es lo principal. Es decir, todo lo que Al-Biruni va a hacer tiene como objetivo el hombre. Todos sus análisis, todas sus mediciones, todos sus avances en conocimiento médico, todos sus avances en el conocimiento de la forma de la Tierra, en los cambios que se van a operar en el planeta, todo está enfocado a poder realizar toda una serie de, digamos, de obtención de datos cuya finalidad sea aplicarlos
por utilizar una terminología moderna, al progreso del hombre, a que el hombre pueda ser, si me permiten la expresión, más feliz en su vivir. Esta es la idea. Y esto es fundamental también porque esto introduce un elemento también, no solamente positivo, sino un elemento muy novedoso a la figura del intelectual, el interés por el individuo. Es lógico que un médico tenga interés por el individuo, tiene que curarlo, pero que un astrónomo o un matemático tengan interés por el individuo ya es más extraño. Pues Al-Biruni lo tiene, y cuando haga toda una serie de aplicaciones basadas en conocimientos astronómicos, en muchas ocasiones las hará pensando en beneficio de los humanos. Evitar catástrofes, por ejemplo, producidas por toda una serie de fenómenos que pueden obtenerse mediante toda una serie de estudios astronómicos, lógicamente. Pero al propio tiempo, sus escritos, sobre todo los escritos que estarían más en el ámbito de la historia y de la literatura, nos muestran a un Al-Biruni con una gran comprensión religiosa, ¿no? Con una objetividad doctrinal. Él es musulmán, ya lo hemos dicho, es musulmán chií. Les decía al principio que es importante porque, claro, ser musulmán chií es ser un musulmán de una minoría, y el que vive en minoría experimenta habitualmente la injusticia de las mayorías. Probablemente eso hizo de él un personaje distinto y un personaje más comprensivo. Lo digo porque en sus escritos, donde trata de religión, por ejemplo, su actitud hacia otras religiones, como pueda ser el judaísmo, el cristianismo o las distintas formas de pensamiento oriental, son tratadas de una manera muy objetiva por un lado, pero con un grandísimo respeto por otro, y siempre intentando ser lo más objetivo posible. ¿Qué pretende Al-Biruni en su evolución como intelectual? Pues pretende algo que es muy propio de su época también. Pretende acumular saber, como ya he dicho en alguna ocasión anteriormente. Sus lecturas, que van a ser constantes y múltiples, le van a ir permitiendo acumular un saber que lleva desde la antigüedad griega, que remonta a época pitagórica, hasta sus días, acumulando todo ese saber, leyéndolo, aprendiéndolo, discutiéndolo y finalmente dando su opinión después de todo ese largo proceso de aprendizaje. Esta es una característica muy propia de Al-Biruni. Ese elemento fundamental que es la documentación de todo aquello sobre lo que va a escribir Al-Biruni va a ser fundamental. No se puede entender el saber de Al-Biruni sin todo ese proceso de acopio de materiales, lectura, discusión, aprendizaje y finalmente, digamos, esa síntesis final que es propia, pero después de ese largo proceso de aprendizaje. Es, por lo tanto, un individuo donde tiene también una gran capacidad de síntesis. Sin esa síntesis que él realiza en varias de sus obras, hubiera sido imposible dar respuesta en ocasiones a muchos aspectos que, como he dicho, son interesantes, sobre todo para la modernidad. El primero que hemos visto es la medición de la Tierra, donde se equivoca muy poco, como han visto, 114 kilómetros nada más, con respecto a la medición actual. También hemos dicho que formula el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Estamos en el siglo X, no perdamos de vista esto. Y formula, y no solamente formula, sino que además lo describe y lo documenta, la alternancia cíclica de las eras geológicas. Esto es muy importante también para poder entender la propia evolución del planeta. Es decir, estamos ante un individuo que consigue llegar a expresar de una forma clara y final unas teorías, unas ideas, basadas en una demostración, pero como fruto de un largo proceso de aprendizaje y de comprensión previo. Este es otro de los elementos fundamentales. Un último aspecto probablemente que haya que tener en cuenta es el de la denominación. Sabemos que algunos biógrafos nos dicen que la gente, tanto el común de las gentes como los propios colegas intelectuales, lo conocían con el sobrenombre de al-ustad, en árabe es el maestro. Pero, claro, decir el maestro es decir que sabe mucho, es como decir al-hakim, sabe mucho, pero ¿qué es? ¿Qué es realmente este hombre? ¿Es un científico? ¿Es un humanista? ¿Qué es?
El término que habitualmente se suele utilizar para, digamos, dar una definición de conjunto suele ser, en árabe, es un término tomado del griego, que es failasuf, filósofo. Pues si algo no es al-Biruni, es filósofo. Y esto es un aspecto muy importante. Y ahora más adelante veremos por qué no es un filósofo. ¿Qué importancia puede tener al-Biruni para nosotros hoy día? Pues fundamentalmente dos aspectos. Uno, el valor que tiene su obra para el historiador de las ciencias actuales. Es decir, sería imposible conocer cómo ha evolucionado la historia de la ciencia si no tuviéramos los escritos de al-Biruni. Nos faltarían varios eslabones de la cadena y ahí tendríamos una ausencia de información muy grande. Y por otro lado, ya he insistido en ello varias veces, la preocupación intelectual. Es decir, al-Biruni tiene una gran preocupación intelectual que consiste fundamentalmente en tener que aprender y saber desarrollar un conocimiento para poderlo transmitir a aquellos que no tienen acceso a ese conocimiento. Este es otro aspecto realmente, como digo, novedoso. Un momento importante en la vida de al-Biruni, si es cierta, yo tengo mis dudas en que sea cierto el encuentro, digamos, la discusión epistolar que ya les describió el otro día el profesor Gómez Aranda entre Avicena y al-Biruni, porque es un motivo literario y puede ser que sea una invención posterior, pero sea como sea, está ahí y probablemente sea reflejo de, al menos en parte, una realidad, ¿no? La disputa es una disputa muy interesante entre Avicena y al-Biruni porque se formula sobre una serie de problemas físicos, fundamentalmente a partir de una obra de Aristóteles, el Periuranu, es decir, el Decaelo, el cielo, sobre el cielo, es el libro de la física de Aristóteles, que, digamos, plantea una serie de interrogantes a al-Biruni y al-Biruni formula una lista de 10 preguntas que Avicena responde 9 y a cuyas 9 respuestas al-Biruni contesta con 8 refutaciones a esas 9 respuestas, 7 de las cuales serán respondidas posteriormente, no por Avicena, que parece ser que se aparta ya de la lucha, y deja a su discípulo al-Masumi que responda a esas 7 preguntas. Ya digo que no sé si esto tuvo lugar o no, si sucedió o no, pero lo importante es saber que lo que aquí se pone sobre la mesa es un problema fundamental para la filosofía islámica. Este es un aspecto importantísimo y que marca una diferencia entre los autores que tenemos entre manos, por ejemplo, entre Avicena y entre al-Biruni. Y es que todo, desde el punto de vista de la filosofía islámica, todo necesita una causa, todo tiene que tener una causa. Imaginemos un problema en el que no voy a entrar porque sería larga discusión, pero para que lo entiendan. El binomio entre creación y eternidad. ¿El Corán, por ejemplo, el libro sagrado de los musulmanes, es creado o es increado? El texto del Corán dice directamente que es Ghair Makhluk, en árabe significa increado, es decir, el libro es increado. Si es increado, el libro es eterno. Tenemos un problema, porque si el libro es eterno y Dios es eterno, alguno sobra. Dejemos la cosa ahí porque no es materia de discusión hoy, pero estas son las causas que le preocupan, entre otras muchas, a al-Biruni. Y por eso él no está contento con las respuestas que le da Avicena e insiste en que le dé respuesta de una causa a determinados problemas físicos. Y esos problemas físicos en ocasiones no son puramente físicos, son metafísicos en ocasiones, ¿verdad? De ahí la importancia de esa actitud de al-Biruni. ¿Y qué nos muestra en esa actitud? Pues nos muestra que la fálsafa, una aclaración muy breve, creo que es interesante porque la palabra fálsafa es un préstamo en árabe de un término griego, significa filosofía. Pero cuidado porque en árabe yo no soy partidario de que fálsafa se traduzca por filosofía. Y si hay que traducirlo por filosofía, yo traduciría filosofía islámica, que es una cosa muy distinta, ¿no? ¿Qué es la filosofía islámica? Pues es la que van a desarrollar determinadas escuelas, peripatéticos, por ejemplo, seguidores de Aristóteles, hermetistas, por ejemplo, ismailíes, dentro de un ámbito del saber islámico. No tiene nada que ver con la filosofía del siglo V a.C. Con lo cual, este es un aspecto importante porque, claro, si eso es la filosofía islámica, al-Biruni no puede ser filósofo, porque él está por encima de eso.
Es decir, su discurso no está encerrado, no pertenece, digamos, a un modelo del que no se puede salir y que representa cada escuela. No es un representante de ninguna escuela, no es un maestro de ninguna escuela. ¿Qué es él? Es difícil de decir qué es él, ¿no? ¿Un intelectual? Bueno, esa sería una respuesta fácil. ¿Un científico? Bueno, otra respuesta fácil. Por utilizar un término moderno, ¿no? Un pensador independiente, que es un término que se utiliza actualmente. Bueno, también le podría... Yo iría más allá, probablemente yo lo catalogaría como un humanista. O si quieren, para no aprovecharnos de un término que pertenece más bien a la cultura occidental, un prehumanista, si quieren. Es un individuo con una sensibilidad distinta y con un carácter de penetración distinta hasta ese momento. Y en ese sentido probablemente Al-Biruni sea único. Es cierto que algunos biógrafos hablan de él como filósofo y dan algunas ideas. E incluso hay algún biógrafo que dice que escribió 3 obras de filosofía, pero no se ha conservado ninguna. Y la poca información que se nos da no permite pensar en un sistema de pensamiento sistematizado, con lo cual, conociendo lo que conocemos de Al-Biruni y esta poca información, todo invita a pensar que parte de la discusión con Avicena tiene como base una manera distinta de conceber el conocimiento. Avicena pertenece a una escuela muy definida de pensamiento, es el de los peripatéticos, discípulos de Aristóteles, y él no es que sea enemigo de Aristóteles, él es que va más allá de Aristóteles, no se detiene en Aristóteles. Y evidentemente aprovecha elementos antiaristotélicos como pueden ser los elementos pitagóricos, ¿no? Para que puedan entender la capacidad, ¿no? La capacidad expansiva de la mente de este individuo, que va a ir mucho más allá, evidentemente, digamos, de la normativización que existe, del encorsetamiento, si quieren, incluso de la figura del sabio en esos momentos. Pero ¿por qué surge este individuo en el siglo X? Todo el mundo sabe que en el siglo X la situación de Europa en materia de conocimiento cultural no estaba en sus mejores momentos. En cambio sucedía todo lo contrario en Oriente y sucedía por toda una serie de factores que serían largos de enumerar, pero que pueden ustedes hacerse una idea si se lo resumo en que en aquellos momentos en Oriente, mediante un procedimiento que habilita el Estado, en este caso concreto el Califato Abbasí, se propone empezar a construir el legado árabe. ¿En qué consiste construir el legado árabe? Consiste en traducir todas las obras de la antigüedad griega fundamentalmente y también indoirania. Obras de carácter muy diverso, ciencias como la astronomía, como las matemáticas, pero también textos de filosofía, textos de nigromancia, textos de onirocracia, es decir, textos muy diversos, textos de botánica, textos de animales, por ejemplo, sobre los animales de Aristóteles, es uno de los primeros textos que se traduce, textos médicos de Galeno, de Hipócrates, etcétera, etcétera. Es decir, eso es un proyecto que establece a mediados del siglo IX el Califato Abbasí y empieza a realizarlo. ¿Por qué? Bueno, se produce cuando el Islam se expande a partir de la muerte del profeta Mahoma y empieza a ocupar terrenos hasta el punto de que en 18 años, por ejemplo, llegan casi a China, pues se dan cuenta de que ellos tienen un libro sagrado, como tienen judíos o tienen cristianos, ¿no? Los judíos tienen la Biblia judía, los cristianos tienen la Biblia cristiana y ellos tienen el Corán. Pero se dan cuenta que estas culturas, la judía y la cristiana, tienen una larga tradición libresca, tienen una gran cultura que acompaña a su libro sagrado. Y ellos no tienen esa cultura, solamente tienen el libro. Y se dan cuenta de que esa especie de vacío tienen que resolverlo. Pero al propio tiempo tienen un problema, y es que los árabes son monolingües. En ámbitos dialectales pueden tener otra lengua, lógicamente, pero en materia, digamos, de conocimiento profundo de lenguas y de lenguas clásicas, no tienen el conocimiento para traducir textos de otras lenguas. Por lo tanto, se produce una situación, digamos, un tanto paradójica, porque quieren realizar algo para lo que no pueden. Sin embargo, tienen la mano de obra adecuada en el lugar. Tienen a los cristianos que tienen
generalmente dos lenguas, el arameo y el griego. Ahora les van a imponer una tercera, que rápidamente utilizan, que es el árabe. Y si a estos cristianos y a algunos judíos, en Oriente menos, en Occidente más, a estos cristianos y a estos pocos judíos se les suman todos los neoconversos o todos los neomusulmanes que se convierten, que vienen del ámbito persa, como por ejemplo el Biruni, Avicena y otros muchos, tenemos realmente una mano de obra importante con la cual se van a empezar a traducir todos los libros del saber de la antigüedad griega y de la antigüedad indoirania también. Y el califato abbasí se da cuenta de que por este procedimiento van a crear su cultura libresca. Y esta cultura libresca, que cumple una función dentro del Estado, luego se va a poner en movimiento mediante un proceso de exportación cultural en forma de libros, en forma de traducciones, a muchos lugares. El primero al Andalus, donde los libros son estudiados, son repensados y son traducidos al latín, en la mayoría de los casos por judíos, también por cristianos, lógicamente, y que invaden todos los centros del saber en Europa y provocan a partir del siglo XII una revolución cultural hasta entonces desconocida gracias a estas traducciones que se han hecho en Oriente y que la han hecho fundamentalmente cristianos, y que la han hecho fundamentalmente cristianos nestorianos. Uno dirá, bueno, ¿tanto? Sí. La época de esplendor, que es, digamos, el momento previo, es el siglo previo al que aparece Al-Biruni, es esta, es la de estos dos grandes califas, Harun al-Rashid y su hijo Al-Ma'mun, ambos, como ven, ahí a caballo entre el siglo VIII y siglo IX, que es cuando empieza todo este movimiento de traducción. Para que se den cuenta de la envergadura de los califas, Harun al-Rashid es el famoso personaje de las 1001 noches, es el califa al que Sheresade le va contando los cuentos para no morir, ¿no? Va encadenando uno detrás de otro para así prolongar su vida. Bueno, pues este es el califa. Evidentemente es algo puramente inventado en las 1001 noches, pero que da fe, es un ejemplo de la relevancia del califa y su interés cultural, ¿no? Pero para que se hagan una idea, he traído la foto, este señor que hay aquí se llama Fuad Sezgin, se llamaba, ya falleció hace unos años, creo que en 2018, si no me falla la memoria, es un historiador de la ciencia árabe, él es turco, por lo tanto musulmán, suní, este no es chií, y este ha sido el editor en Alemania, él fue profesor en Alemania muchos años de esta obra que se llama Geschichte des arabischen Schrifttums, es decir, la historia de la producción escrita árabe. Actualmente va por el volumen 17, no ha acabado todavía. Bueno, cojamos el volumen 1. El volumen 1 trata sobre ciencias, matemáticas, medicina. Si vemos el índice, el 90% de los autores son cristianos. Es el momento de las traducciones. Este es el genio de esa época. Es el saber que se está construyendo. Y por lo tanto, a partir de ahí empezamos ya a poder entender cuál es el espíritu de Avicena y cuál es el espíritu de Al-Biruni, nuestro personaje de hoy. Es el espíritu de este saber que se está construyendo y del que ellos van a ser probablemente su máxima expresión junto con otros personajes, no van a ser ellos los únicos. ¿A cuáles podemos aludir? Pues por poner un ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo Hunayn ibn Ishaq, que es el gran traductor, es el padre de los traductores, que inicia todo ese proceso al que luego se sumarán otros muchos traductores más. Pero tenemos aquí dos personajes que he querido traer para que se hagan idea de qué representa la época también, no solamente desde un punto de vista científico, sino también desde un punto de vista humano. Al-Farabi, lo tienen ustedes a la derecha arriba, es probablemente el más grande filósofo de la historia árabo-islámica, es decir, de la producción hecha en árabe. Es de origen persa también literato en sus ratos perdidos. A este los árabes lo llaman en árabe al-Muallim al-Thani. En árabe al-Muallim al-Thani significa el segundo maestro. El primer maestro, Muallim al-Awwal, es Aristóteles. Luego esta es la máxima autoridad después de Aristóteles. Es decir, este es un filósofo superior a Avicena, superior a cualquier otro. Es el grande, el más grande de todos. Es el padre de la lógica, por ejemplo. Maimónides o Averroes aprenderán lógica por Al-Farabi, leyendo Al-Farabi. Ellos no leen a Aristóteles porque no tienen conocimientos de griego tampoco. Tienen que leer lo que Al-Farabi escribe y, sobre todo, su libro sobre la lógica.
Bueno, pues Al-Farabi, en este momento, mediados del siglo X, está ya viviendo esta época. Nuestro Al-Biruni es discípulo de 3 maestros cristianos, los 3 nestorianos, Al-Marwazi, Ben Haylan o Ben Yunus. Los 3 son cristianos nestorianos. Le han enseñado a Aristóteles cristianos que sí conocen el griego de Aristóteles, su obra original. Pero lo que es más interesante, no solamente tiene maestros cristianos, es que el discípulo más grande de Al-Farabi es este que tienen debajo, Yahya Ben Adi, un jacobita, realmente un sirio ortodoxo, que será quien realmente transmita los conocimientos de su maestro y de Aristóteles directamente a los filósofos árabes y a los filósofos musulmanes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el espíritu, el genio de esta época, es el genio que podríamos calificar como el genio de un clima interconfesional, donde el respeto y la colaboración entre intelectuales, e incluso entre las gentes que vivieron, salvo algún conflicto que otro, generalmente por cuestiones de hambrunas, fue el de la colaboración constante, el del respeto y el deber de aprender y transmitir en justa colaboración con cualquiera que pudiese aportar algo con independencia de su credo, fuese cristiano, fuese judío, fuese musulmán o fuese zoroastra, daba exactamente igual. Lo que contaba era el saber, y ese saber iba enfocado al progreso, al principio del progreso de la humanidad. ¿Qué sucede con este genio de esta época, con este espíritu de esta época? Sucede que el siglo que se inaugura con la muerte de Al-Biruni, es decir, la segunda mitad del siglo XI, abre las puertas a la llegada del ash'arismo en el mundo árabe. El ash'arismo podríamos entenderlo como el movimiento ortodoxo por antonomasia dentro del Islam suní. Es aquel que va a decidir, va a establecer una especie de raya, de línea roja, en la que se decide qué está bien y qué está mal con respecto al Islam. Es decir, qué puede permitir el Islam, qué no puede permitir el Islam. Y a partir de ahí vendrán toda una serie de individuos de gran prestigio, como al-Baqillani, por ejemplo, que llevarán a su máxima expresión esta rigurosidad. Este momento, segunda mitad del siglo XI, es cuando se inicia la gran decadencia de ese mundo árabe islámico que hasta entonces era un foco de luz permanente. Y empieza un periodo no oscuro, porque sería injusto decir que oscuro, pero sí un periodo que pierde toda su brillantez, pierde toda su luminosidad. Aparecerán personajes de gran talla, pero no del nivel de los que conocemos ahora, en el siglo X, como Al-Biruni, ni tampoco de forma tan sistemática. El Islam empieza o sigue unos derroteros realmente complicados que le llevarán a una situación de penuria intelectual que era difícil de prever cuando teníamos entre nosotros a un personaje como Al-Biruni. Me gustaría concluir ya, porque creo que ya es suficiente, con la referencia probablemente a uno de los grandes diseminadores de los pensadores musulmanes de este momento, de la época clásica del Islam y sobre todo de nuestro personaje de hoy, de Al-Biruni, para que puedan entender no solamente lo que hayamos podido aprender hoy, sino lo que todavía resta por aprender de él y lo que de hecho ha supuesto y lo que pueda todavía seguir suponiendo para los investigadores y para los lectores actuales. Es un pequeño párrafo sacado de esta obra clásica, Los pensadores del Islam, del barón Qaga de Vaux, donde nos decía: como otros grandes pensadores, a los que recuerda de lejos un Leonardo da Vinci o un Leibniz, Al-Biruni reúne las más diversas facultades: filósofo, historiador, viajero, lingüista, erudito, poeta, matemático, astrónomo y geógrafo. En todas estas disciplinas se distinguió. Pese a los siglos transcurridos, todavía hoy nos parece una figura novedosa, apartándose, por así decir, de su época para acercarse a la nuestra. Muchas gracias por su paciencia.